Bueno, queridos patitos, vamos a acercarnos al 11 de septiembre, en una efeméride como hoy. Pero, mal que bien, vamos en el futuro a hacer una aproximación al 11 de septiembre de 2001, pero tenemos ahora en la hemeroteca dos documentos respecto al 11 de septiembre, pero siendo publicados en el 2002, en el primer aniversario. Miércoles 11 de septiembre, a través del periódico de Cataluña y del propio diario en su versión propia y de su versión en el suplemento. Con lo cual vamos a ir a través del periódico de Cataluña. Primer aniversario del 11 de septiembre, titular Alerta Máxima. Alerta Máxima, como la película de Steven Seagal. Estados Unidos eleva la vigilancia ante los indicios de que hoy puede haber otro atentado. Resulta curioso y paradójico porque hubo un atentado que la gente se olvida el 12 de octubre en Bali, 12 de octubre de 2002. Un atentado bastante importante, como casi todos, pero no fue el 11 de septiembre, sino el 12 de octubre. Aznar considera que no es imprescindible el visto bueno de la ONU para atacar a Irak. Resulta curioso que diga eso cuando Aznar tuvo el prurito al final y fue precisamente el que trató de convencer a Bush de que era necesario que la ONU y el Consejo de Seguridad se implicaran en un sí a la forma de ataque. Pero resulta curioso y paradójico recordar también que en la segunda mitad de 2003 y 2004 encontraremos votaciones por unanimidad en el Consejo de Seguridad legalizando la consecuencia de la invasión y legalizando la forma de ayuda humanitaria y el reconocimiento del gobierno provisional constituido a resultas de la invasión de los Estados Unidos y sus aliados, no siendo respaldada ni por la OTAN ni por la OTAN ni por la Organización de Naciones Unidas. Porque hay algunos que dicen, como hay miembros de la OTAN que apoyaron la invasión, ya bueno, entonces podemos decir que como hay miembros de la UEFA que apoyaron la invasión, entonces la OTAN y la UEFA y el Comité Olímpico Internacional apoyaron la invasión de Irak, lo cual ciertamente resultaría muy aberrante, como seguramente os habrá sonado a vuestros oídos. Recuerdo la catástrofe, esta bandera de Estados Unidos, siempre presente. Bandera hallada bajo los restos de las Torres Gemelas. La enseña forma parte del fondo histórico del Museo Smithsonian y está expuesta en Washington, D.C. Ciertamente, fue un día duro, el 11 de septiembre de 2001, y la memoria del primer año estaba muy viva, muy en carne viva. Estados Unidos declara la alerta naranja por el elevado riesgo de atentados. Bush se toma muy en serio la amenaza terrorista y Cheney se refugia en un lugar seguro, por si acaso. Washington activa la alarma de las fuerzas del Golfo y ordena el cierre temporal de embajadas. Estados Unidos conmemora hoy, en estado de alerta naranja, el desgarrador primer aniversario de los atentados del 11 de septiembre que costaron la vida a más de 3.000 personas en Nueva York, Washington y Pensilvania, el United Airlines 93, y provocaron una psicosis nacional que aún no se ha cerrado. El incremento del nivel de alerta, que desde elevado, alto, amarillo a naranja, fue anunciado por el ministro de Justicia, John Ashcroft, y obedeció a informes específicos de inteligencia sobre un elevado riesgo de ataques contra intereses estadounidenses en el extranjero. Las amenazas que hemos oído recientemente se parecen a las que oímos antes del 11 de septiembre, corroboró después el presidente George Bush. Despliegue militar. No tenemos una amenaza específica, pero las tomamos muy en serio, añadió Bush, que encabeza hoy los actos para honrar a las víctimas de los peores atentados sufridos por Estados Unidos entre fuertes medidas de seguridad y una vigilancia extrema. El Pentágono ha insistido en instalar baterías de misiles antiaéreos en su sede y también en bases cercanas a Washington, D.C., como parte del dispositivo para asegurar la capacidad de respuesta a un ataque. Los servicios públicos, la banca y los transportes de esa ciudad y de Nueva York han sido puestos igualmente en alerta naranja alta. Y el vicepresidente Cheney fue llevado el lunes a un lugar seguro por precaución para impedir que se interrumpa la cadena de mando en caso de un atentado. Las autoridades de transporte y los guardacostas han incrementado
también el nivel de alerta. No podemos sustraernos del hecho de que en la fiesta llamada del fin del milenio hubo un atentado que no se llegó a conocer sino después, porque se abortó. Por tanto, ciertamente, una cosa es la que nos enteramos públicamente y otra las que existen realmente en el trasfondo. Yendo a un elemento pequeñito, ETA amenazó el Guggenheim desde el primer día, pero no se hicieron públicas por parte del gobierno vasco y por la razón que sea, el Gara ni cualquiera de las publicaciones de la izquierda de Chale no vio necesario dar a conocer esa realidad que estaba en el trasfondo. Y el público nunca supo, sino hasta el día de la inauguración, cuando un Erchaina, que en paz descanse, mártir, héroe, uno de los nuestros, murió porque vio una jardinera que estaban manipulando y que incorporaba un sistema de lanzamiento de cohetes para la inauguración, y murió en la explanada delante del Guggenheim, muy cerca de Pupi. Hasta ese momento no se supo nada de todas las amenazas que había sufrido el proyecto de museo durante todos los años que se llevó en construcción. Por tanto, ciertamente, si eso sucede con el Guggenheim en los años 90, ciertamente a otros niveles también sucede el mismo principio. Interrogatorio. Ashcroft justificó la alarma por la información basada en el interrogatorio de un alto miembro de Al-Qaeda sobre posibles ataques terroristas programados para coincidir con el aniversario del 11 de septiembre en Estados Unidos. Los blancos más probables de los ataques están fuera del territorio nacional, matizó, incluyendo instalaciones de energía, militares, monumentos, edificios emblemáticos estadounidenses. Washington colocó las tropas desplegadas en el Golfo en estado de máxima alerta y ordenó el cierre temporal de una docena de sus representaciones diplomáticas, incluidas las de Indonesia, Malasia, Camboya, al haberse recibido amenazas específicas contra las legaciones estadounidenses en el sureste asiático. Aquí hemos de recordar que en el año 98, y sin amenaza aparente previa, en Nairobi, en Dar es Salaam, en Kenia y Tanzania, fue un ataque de Al-Qaeda contra las legaciones diplomáticas en estos dos países que dan en balcón y fachada al Índico. Luego tenemos en el año 2000 el ataque al USS Cole en el Golfo de Adén. Ciertamente ahí tenemos las células de Al-Qaeda en Asia, que han estado acumulando explosivos desde aproximadamente enero del año 2002 en preparación de estos ataques, explicó Ashcroft, sin ocultar su preocupación por acciones suicidas en Oriente Próximo o golpes dispersos y poco sofisticados contra blancos estadounidenses por parte de miembros de bajo rango de Al-Qaeda, coincidiendo con el aniversario. Desafiantes dentro del territorio nacional, los ciudadanos deben mantenerse alerta, pero desafiantes ante esta nueva amenaza, subrayó Ashcroft, que animó a la población a no cambiar sus planes. Hay que usar el sentido común, pero por si se detecta algo extraño, recomendó el director de Seguridad Nacional, Tom Ridge. La alerta aumentó la ansiedad de los estadounidenses, que por abrumadora mayoría, un 89%, consideran probable un ataque terrorista o acto de violencia similares en algún lugar de la nación a corto plazo, según reveló ayer un sondeo de la Universidad de Michigan. Muertos de primera. Antonio Franco, diciendo: el dolor de las víctimas del 11S no me borra el regusto amargo de la evidencia de que por la presión política y por la presión mediática estamos ante una demostración palpable de que hay clases hasta la muerte. Cada uno de los asesinados por ETA, cada una de las víctimas inocentes de los desmanes del conflicto árabe-israelí o de cualquiera de los accidentes ecológicos que se han provocado en este mundo merecen la misma solidaridad que quienes se tiraron al vacío o quedaron aplastados en las Torres Gemelas, y el mundo no lo vive así. Se diría que esos otros son solo muertos de tercera, y eso es muy, muy injusto, decía Antonio Franco en el periódico de Cataluña. Aquí tenemos ciertamente una imagen en donde Aznar promete a Bush apoyar el ataque con o sin el aval de la ONU. Viene de la página anterior. Bush siguió haciendo sonar los tambores de guerra contra Irak, coincidiendo con la apertura de la 57 Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, foro donde esta semana el presidente Bush dará su mayor batalla para convencer al mundo de que hay que atacar a Saddam Hussein, régimen paria. Son espantosas las posibilidades de que un régimen paria desarrolle armas de destrucción masiva y
conecte con organizaciones terroristas o las use contra países amantes de la paz, recalcó Bush, refiriéndose a Irak ante el primer ministro portugués José Manuel Durão Barroso, a quien recibió en la Casa Blanca. Pero Barroso, igual que hizo el lunes su colega canadiense Jean Chrétien, le urgió a acudir a la ONU para recabar el apoyo internacional. Recordemos que luego José Manuel Durão Barroso fue el artífice y anfitrión de la reunión de las Azores en el mes de marzo del año 2003. Pero no salían las fotos, porque en 2004 sucedió a Romano Prodi como presidente de la Comisión Europea. El premier Tony Blair, único aliado incondicional de Bush para el ataque, afirmó en el Congreso de los Sindicatos Británicos, celebrado ayer en Blackpool, que la manera adecuada de tratar con Saddam es a través de la ONU. Pero si la diplomacia no funciona, habrá que usar la fuerza, informaron desde Londres. Begoña Arce. Mañana Bush presentará en la Asamblea General de la ONU el plan para hacer frente a la amenaza iraquí, que se espera sea un ultimátum para que acepte a los inspectores encargados de verificar y certificar su desarme. El vicepresidente iraquí, Taha Yassin Ramadan, respondió al clima belicista de Bush, instando a los países árabes a atacar los intereses estadounidenses en Oriente Próximo si Irak es atacado. Debemos recordar dos reflexiones que se hicieron en la zona respecto al intento finalmente llevado a cabo de ataque de Irak en 2003. En 2003, Siria e Irán llegaron a un acuerdo de defensa mutua. Y en 2003, Gaddafi habló con Tony Blair para entregar a instancias internacionales sus proyectos de armas de destrucción masiva. Cuando las barbas del vecino veas pelar, las tuyas a remojar. Ciertamente es interesante el hecho de que España tenía una posición distinta ante la ofensiva contra Irak. Le anima a dar un ultimátum a Saddam, pero ve inevitable la intervención militar. El presidente vincula su respaldo a la colaboración de Estados Unidos contra ETA. España apoya sin matices el plan de Estados Unidos para derrocar a Saddam Hussein. En conversación telefónica, José María Aznar prometió ayer al presidente de los Estados Unidos, George Bush, respaldar el ataque militar contra Irak, aunque este no cuente con el aval del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, según fuentes gubernamentales. El presidente español también brindó su colaboración al premier británico, Tony Blair, hasta ahora el único aliado de Bush en esta ofensiva contra el régimen iraquí. Después de que Bush le avanzara el discurso que pronunciará mañana en la ONU, Aznar se ofreció a propiciar una resolución del Consejo de Seguridad al que España no pertenece. Sí pertenecía. Aznar sí pertenecía al Consejo de Seguridad. En 2003 y en 2004. Lo hizo. O sea que le quedaba muy poquito. Queda muy poquito para entrar. Porque eso no se decide de la noche a la mañana, ya estaba decidido con años de antelación. Por lo tanto, ciertamente, que diga a que España no pertenece por cuanto de un euro, que legitime la intervención militar contra Irak. Paraguas jurídicos que el presidente estima deseable, pero no imprescindible, ya que, como dijo a Bush, nadie discute que Bagdad ha incumplido 16 resoluciones de la ONU, ni que existen indicios inquietantes ante su plan de fabricar armas de destrucción masiva. Al margen de lo que decida la ONU, España estará donde tiene que estar. No lo estuvo. Dice que le garantizo, pero España no estuvo donde tenía que estar. Si estuvo en las Azores, haber enviado soldados a la invasión, haberlo hecho, el plan completo, el paquete completo, pero no lo hizo. Dialécticamente dijo que estaba con Bush en la invasión, pero no actuó dentro de la invasión. Y eso los Estados Unidos tomaron bien nota. No solamente cuando después Zapatero hizo lo que hizo, no por la retirada, sino por animar a otros a que desertaran, ni también por el tema de la bandera y no levantarse, pero no solamente eso, sino las declaraciones que vinieron en conjunto respecto a ese momento. Por lo tanto, el foco es distinto. Es más amplio. Y también Aznar contribuyó con esa meliflua posición de sí, la guerra sí. Sí, la situación en organismos internacionales, pero luego a la hora de poner la carne en el asador, como le ayudaron en la operación Romeo Sierra en precisamente julio del 2002,
Cuando hubo que poner la carne en el asador en Irak, los polacos fueron, los australianos fueron, los georgianos fueron, los británicos fueron, la operación Telic, pero los españoles no fueron, sino tiempo después, en una operación humanitaria, como si fuera el ejército español una ONG de la señorita Pepis. A eso han querido reducir el ejército español y por eso el gasto militar y la situación del ejército está como está en 2024 respecto a la que había en 2004. Y que tiene mucho que ver con la última etapa de Aznar, con sobre todo Zapatero, pero también Rajoy, también Sánchez. Y si llegara Feijóo o Ayuso o Moreno Bonilla, también estarían en las mismas coordenadas. Apoyo logístico. El jefe del Ejecutivo animó a Bush a agotar la vía diplomática mediante un postrero ultimátum para que antes de un mes Irak autorice el regreso incondicional de los inspectores de la ONU que deben revisar sus fábricas de armas. Mero formalismo que no abordaría un ataque que es inevitable para Aznar, quien duda que Saddam Hussein desee colaborar con la ONU o de que su cúpula militar se lo permitiese. Creo que tenemos un libro, por lo menos yo lo he leído, no sé si lo he explicado en este canal en un vídeo, de Hans Blix, que fue el responsable de estas inspecciones, que escribió un libro explicando estas situaciones en el tiempo después de esta realidad histórica. No sé si lo tenemos o si está pendiente, pero el libro existe y yo lo he leído y lo recomiendo vivamente como aportación a una visión más de conjunto. La estabilidad de la zona. Convencido de que el derrocamiento del líder iraquí no agudizaría la inestabilidad de Oriente Próximo, el presidente incluso estaría dispuesto a que España coopere en el ataque militar, aunque solo fuera, como la última guerra del Golfo, prestando apoyo logístico a sus aliados. Esto no sucedió. No sucedió. Habría sido mínimamente coherente, pero ni siquiera esto no sucedió. Frente a los titubeos del francés Jacques Chirac, partidario de que el ultimátum a Irak parta de la ONU, es decir, que Chirac no era tan antibelicista, quería que fuera la ONU quien, en todo caso, fuera la responsable. Y como le obligaron a Colin Powell a hacer aquel papelón y realmente no había pruebas distintas de las que hubiera habido en 2001 o en el año 97 para invadir Irak, pues ciertamente no vio las razones para hacerlo. Lo mismo que Prigozhin en la Wagnerada, como dice Francisco García Campa en su canal Velum Martis, dijo claramente que no había ninguna razón el 24 de febrero de 2022 que no hubiera años antes y por lo tanto no había ninguna razón específica para invadir Ucrania en el 24 de febrero de 2022 y que fue una operación arbitraria por órdenes de Moscú. Y el rechazo a la intervención militar del alemán Gerhard Schröder, que resulta curioso porque luego se vendió a ser vicepresidente en Rosneft y del Nord Stream, el gasoducto que iba desde Rusia a Alemania directamente, inmerso en un incierto proceso electoral que acabaría perdiendo en 2005. En 2002 resulta curioso porque se calzó unas botas en unas inundaciones que hubo y el público le vio como salvador y se ganó en esa campaña electoral, se ganó la reelección, pero 3 años después la perdió frente a Angela Merkel. Aznar da así un paso al frente para convertirse en el primer mandatario de la Europa continental que secunda abiertamente los planes de Washington y Londres contra el régimen iraquí. De palabra, de obra no lo hizo. Ni en 2002 ni en 2003. Al presidente le mueven dos convicciones. La necesidad de castigar a Saddam en el marco de la lucha contra el terrorismo internacional, que resulta curioso y paradójico porque el terrorismo internacional se benefició de la deconstrucción del Estado iraquí, que no tuvo ningún plan de reconstrucción, como sí pasó con Japón, como sí pasó con Alemania, con la destrucción del ejército y del partido Baas, sin ningún recambio, como hicieron los soviéticos en Kabul en 1979 después del golpe de Estado, pero esa es otra historia. Y el deber moral de España de corresponder a la ayuda que el combate contra ETA le viene prestando a Estados Unidos, sobre todo tras los atentados del 11 de septiembre.
Motivo del primer aniversario del brutal atentado y acción terrorista que sufrió Nueva York, Aznar ha expresado por carta a Bush la solidaridad y el apoyo de España a Estados Unidos, abogando por mantener la unidad y decisión en la lucha contra la furia asesina del terrorismo. En su misiva, el presidente español rinde tributo a las víctimas del 11 de septiembre. Zapatero pide consenso. El PSOE, por contra, se opone a la intervención militar porque no considera agotados los cauces diplomáticos, informa Margarita Sáez Díez. Preocupado por el futuro de Irak tras una nueva guerra, el líder socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que hoy pedirá a Aznar que explique su posición en este contexto y conflicto, estima que el ataque debería contar con el consenso internacional. Puede que en parte no incorporaran el asunto de la guerra, no solo por lo estrictamente político, sino por lo formal, porque quien declara la guerra formalmente es el jefe del Estado, el señor Juan Carlos de Borbón y Borbón en aquel caso, y habría tenido que hacer una ronda de consultas con todos los grupos parlamentarios, y no solamente como hizo con el líder del Partido Socialista. Solamente se reunió para el tema de la guerra de Irak con José Luis Rodríguez Zapatero, aparte de con el gobierno, y ya está. Un año después del 11 de septiembre, las víctimas, los bomberos, sufrieron graves daños pulmonares. Un informe sostiene que trabajaron en las tareas de rescate sin la debida protección. Ahí está el documental de Michael Moore, de Chico, que termina con aquel viaje de algunos a La Habana y a Cuba para ser tratados en el sistema de salud cubano, que tiene una dualidad. El sistema cubano de salud de cara a la galería y luego el que usan los cubanos en el interior, que es bien distinto. Una dualidad que mucha gente no conoce. Trauma, baja por estrés, trauma emocional del 11 de septiembre, pesó también fuertemente en los bomberos neoyorquinos, ya que 213 siguen hoy, un año después, dados de baja a consecuencia del estrés que les supuso enfrentarse con los atentados, la colosal destrucción que produjeron y la pérdida de miles de vidas. El impacto del 11 de septiembre fue tal que el año transcurrido desde los atentados, la incidencia del estrés postraumático ha sido 17 veces superior a la normal en estos curtidos profesionales acostumbrados a lidiar con situaciones catastróficas. El coordinador del salvamento reconoce que hubo errores. Afirma que el sistema de comunicaciones falló. El coordinador jefe de la unidad de salvamento de los bomberos de Nueva York, Brian Russo, reconoció ayer que hubo problemas en los trabajos de rescate de las víctimas del 11 de septiembre a causa de un fallo del sistema de comunicaciones. Según Russo, los equipos detectados en la zona cero no podían escuchar las órdenes que procedían del exterior debido a un problema con las frecuencias de radio, aunque sus indicaciones sí eran recibidas. Rousseau, que era el jefe del primer equipo de salvamento que llegó a la zona tras el atentado contra las Torres Gemelas, excusó el fallo aludiendo al alto coste que suponía el arreglo del operativo, aunque afirmó que ahora se está intentando solventar el problema. Esta situación ya fue denunciada el pasado mes de agosto en un informe preliminar elaborado por la consultora McKinsey, que publicó The New York Times, sin que hasta el momento ningún organismo haya asumido las responsabilidades. Más preparados. Pido a Dios que no suceda otra vez. Pero si volviera a ocurrir algo así, ahora estaríamos más preparados que antes, dijo el responsable de los bomberos neoyorquinos en Huelva, a donde viajó para presentar las primeras jornadas técnicas internacionales sobre intervención y logística en situaciones de catástrofe que se celebran en octubre en la capital onubense. Los bomberos de Nueva York tenemos enormes responsabilidades, no solo en este tipo de desastres. Todo esto no resulta nada fácil. Realmente creo que hicimos un buen trabajo, concluyó Rousseau. Alemania descubre una tapadera para infiltrar integristas islámicos. La policía detiene al director de una empresa, a su esposa y a sus 2 hijos. Al Jazeera emite un vídeo de Bin Laden sin precisar cuándo fue grabado. Agenda. Procesiones, policías y bomberos desfilan con música, actos del 11 de septiembre, madrugada en Nueva York con 5 procesiones de policías y bomberos pertrechados con gaitas y tambores, zona cero, minuto de silencio a la hora del atentado, campanas replicarán a la misma hora que se estreñó el primer avión, las 14:48 en España, ceremonia concluirá con la hora que se hundió la segunda torre, las 16:29.
solidaridad. En la Plaza San Jaume de Barcelona se acogerá a las 14:30 un breve acto de recuerdo de las víctimas del 11 de septiembre, en el que se encenderá una vela en su memoria y se observarán 5 minutos de silencio. En el Battery Park, ceremonia con políticos extranjeros. Nueva York encenderá una llama eterna, una ceremonia que contará con la presencia de varios jefes de Estado que se congregarán por la tarde en el parque. Discurso. El presidente George Bush se dirige al país. George Bush pondrá punto final a los actos y ceremonias conmemorativos del 11 de septiembre con un discurso televisado que tendrá como fondo la Estatua de la Libertad. Bruce Springsteen suena mucho. La ciudad, leyenda, vertical, de acero, hormigón, recupera su ritmo habitual. La guitarra del boss y la salsa latina son estilos musicales que hoy inundan los ambientes populares de Nueva York. Recordemos ciertamente que sacó el boss, sacó un disco que yo compré, que fue mi reenganche con Bruce Springsteen. Luego en 2008 fui a un concierto suyo en Anoeta, y ciertamente escribió una página brillante para la música con este disco de unas canciones muy buenas, de gran calidad. Un año después, el pulso de la ciudad, declaración de la Unión Europea, los que entonces todavía 15, porque recordemos que entrarán el 1 de mayo del año 2004 10 países en la Unión Europea, luego entrarán en 2007 Bulgaria y Rumanía y en 2013 Croacia. Los 15 apoyan a Estados Unidos contra el terror. Los jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea prometieron ayer solemnemente permanecer junto a los Estados Unidos en su lucha contra el terrorismo y con el propósito de construir un orden internacional justo, en un momento en que la posición de la Unión Europea difiere abiertamente de la de Washington sobre un ataque frontal contra Irak. Los 15 que han querido subrayar la solidaridad excepcional hacia Estados Unidos manifestada por la comunidad internacional con motivos de los atentados del 11 de septiembre de 2001. El tema de la familia del español pedirá su extradición, que estaba preso en Guantánamo, del ceutí Hamed Abderrahman Ahmed. George Bush no habla de Irak con su padre. Laura Bush, esposa del presidente estadounidense, subrayó ayer que su marido no habla con su padre, el expresidente George Bush, sobre la posibilidad de un ataque a Irak. Oigo normalmente la mitad de sus conversaciones telefónicas porque su papá nos llama muy pronto por la mañana cuando estamos todavía en la cama leyendo el periódico, y no he oído nunca una consulta de ese tipo, declaró la primera dama estadounidense durante una entrevista a la cadena de televisión ABC. Revelaciones de la CNN. Bin Laden supo en directo lo que pasaba el 11 de septiembre de 2001 mientras sus seguidores llevaban a cabo los atentados contra Estados Unidos. El jefe de Al-Qaeda fue dando detalles de los mismos a las personas que se encontraban junto a él escuchando la radio. Esta información fue difundida ayer por la cadena de televisión CNN y procede de dos hombres que acompañaban a Osama Bin Laden y que posteriormente fueron interrogados por servicios secretos de un país miembro de la coalición antiterrorista. La CIA controlaba a Bin Laden desde los años 80. Entrevista Dmitry Polikarpov. Oleg Nechiporneko, jubilado del servicio de espionaje desde 1991, conoce a la perfección los métodos de trabajo de los servicios secretos estadounidenses. Varios autores le consideran uno de los mejores agentes de la historia del KGB, en un reconocido experto de terrorismo a nivel internacional. Vamos a poner la que tiene interés para el momento actual. ¿Cuáles son las tendencias del terrorismo del siglo XX? No, del XXI, porque estamos en el XXI. Somos testigos de una mutación del terrorismo clásico de la delincuencia organizada. Por ejemplo, los narcotraficantes y traficantes de armas cada vez más utilizan explosiones y asesinatos provocativos, mientras que el terrorismo hoy en día es anónimo. En muchas ocasiones no advierte con antelación. Además, considero que la globalización del terrorismo ya es una realidad. Hoy en día los terroristas islámicos tienen cada vez más enlaces con organizaciones nacionales tipo ETA. La Internacional Terrorista ya existía en los años 80, organizada por Carlos el Chacal. John Chipman: es legítimo emplear la fuerza contra Estados Unidos, no contra Saddam Hussein. Algunos rusos, como los antiguos miembros del KGB, les gustaría atacar a Estados Unidos, pero atacan a Ucrania porque no pueden hacerlo. Como director del IISS, John Chipman
tiene acceso a información privilegiada sobre lo que se cuece en las cuatro esquinas del planeta. El ataque del 11 de septiembre me pilló por sorpresa. Antes de la fecha, en el ISS ya habíamos publicado varios análisis sobre el nuevo rostro del terrorismo de inspiración religiosa y el terrorismo de Al-Qaeda como una nueva y más profunda amenaza para los intereses occidentales. En ese sentido, no fue propiamente una sorpresa. ¿Qué ha cambiado en las relaciones internacionales? Se han unificado las actitudes hacia el terrorismo, se han endurecido, hay una mayor colaboración entre los países para intercambiar información y el tema es prioridad absoluta. ¿Es legítima una acción militar contra el régimen de Bagdad? Existen amplios derechos en la ley internacional para usar la fuerza contra Saddam Hussein. El presidente iraquí ha roto las resoluciones del Consejo de Seguridad que condicionan el alto el fuego. La guerra del Golfo no terminó con un tratado de paz ni con un armisticio, sino con un alto el fuego que Irak no ha respetado. ¿Cree que desde Occidente entienden al mundo árabe? Los políticos occidentales no siempre entienden los problemas del mundo árabe, pero los regímenes árabes deben plantearse cómo informan a sus propias opiniones públicas y por qué toleran ciertas actividades. El debate a la modernización del debate del mundo árabe seguirá en los próximos años. ¿Cabe esperar más atentados como los del 11 de septiembre? Me gustaría pensar que no, pero sería muy inocente creer que con el 11S se acabó la historia. El tema del fin de la historia de Francis Fukuyama, que tuvo que escribir un artículo a todo correr para decir que la cosa había cambiado. Otras torres en peligro. El editorial de El Diario. Retrato a George Bush y ciertamente otras noticias de esa realidad del momento, como que Al-Fatah se dispone a renunciar a los ataques contra civiles en Israel. Recordemos que Al-Fatah es el partido movimiento palestino de Yasser Arafat. Recordemos ciertamente, se dispone a renunciar a los ataques contra civiles en Israel. Sabotaje de un tren en la India causa la muerte de 69 pasajeros. Deserción de 54 soldados rusos. La policía de Volgogrado detuvo ayer a los desertores. Denunciaron malos tratos de sus comandantes. La fiscalía rusa abrió una causa contra el oficial al mando de la división en cuestión por las palizas recibidas por los soldados, a los que el Ministerio de Defensa no sancionará. Schroeder gana por primera vez a Stoiber. Un sondeo en ese sentido, por el tema de las botas y calzárselas en el tema de la campaña y aquella inundación en Europa Central. Frustrado un intento de secuestro de un avión en las Islas Maldivas. Y luego noticias más propias como el PSC y CIU salen en defensa de Carod para salvar futuras alianzas. La reacción de Maragall y Puyol es lo que me importa. De Josep Lluís Carod Rovira. Y programación especial de la COPE, un anuncio del 11 de septiembre. Y bueno, pues ciertamente el tema en radio y televisión del 11 de septiembre. Y que la muerte está viva. La muerte de los del 11 de septiembre está muy presente. Y ciertamente aquí tenemos un supuesto chiste. Ha pasado un año, dice George Bush, y aún no sabemos por qué nos odian. Y dice Donald Rumsfeld, no importa por qué. Lo interesante es que su odio vaya alimentando nuestra industria militar. Ya en el primer año ya se empezaban a distanciar esas posiciones muy emocionales que surgieron el 11 de septiembre y posteriores, y que igual algún día podemos tratar con respecto a lo que la prensa publicó la semana inmediatamente posterior al 11 de septiembre de 2001. Pero ciertamente estamos con esa memoria de un año después, y ciertamente también tenemos el suplemento del diario El Correo. Pero vamos con el ámbito del periódico. El nuevo equilibrio internacional y el retroceso de derechos. La memoria de la tragedia se pudo haber evitado. ¿Sabremos cuántos murieron? Invasión de Irak, crisis árabe y crash financiero. Esto era lo que se estaba estableciendo el 11 de septiembre de 2002. Justo en el aniversario. Un mundo en equilibrio. Y recordando
como a las 8:48 el vuelo 11 de American Airlines se estrella contra los pisos superiores de la torre norte del World Trade Center. A las 9:03 hora local, el vuelo de UA-175 United Airlines se choca con la torre sur y estalla en una bola de fuego. Y es cuando se oye aquella voz de es en la otra torre, en muchos noticiarios en España. A las 9:10 el presidente está en una escuela de Sarasota, en Florida, cuando su jefe de gabinete, Andy Carr, le susurra las noticias al oído. A las 9:20 la gente empieza a arrojarse al vacío para huir de las llamas. Que en paz descansen todos ellos. A las 9:30 Bush habla a la nación desde la base de Barksdale. Hemos sufrido una tragedia nacional. 2 aviones han chocado contra el World Trade Center en un ataque terrorista contra nuestro país. A las 9:40 el vuelo AA-77 de Washington a Los Ángeles se estrella contra el Pentágono. Y ciertamente los atentados sacudieron el orden internacional, pero no alteraron la relación de fuerzas que lo definen. Los atentados del 11 de septiembre sacudieron los cimientos del orden internacional, pero no alteraron radicalmente la estructura diplomática ni la relación de fuerzas que definían su precario equilibrio. Estados Unidos mantiene su condición de superpotencia única, dotada de una supremacía militar sin precedentes que amplía los márgenes de maniobra y discrecionalidad. El asalto terrorista contra el santuario desafió a la potencia hegemónica y exacerbó las inclinaciones mesiánicas de su presidente George Bush, cuya concepción pesimista y casi agónica del mundo quedó reforzada por el fanatismo del enemigo invisible. Las secuelas son la inseguridad permanente, una palpable confusión y el incremento de los riesgos en todas partes. Debemos recordar que en julio del año 2001 se produjo un incidente en las cercanías de la isla de Hainan, entre Vietnam y China. La isla de Hainan fue en principio como Formosa, como Taiwán, parte del gobierno nacionalista, pero en 1950 fue ocupada por la China continental, es decir, por la revolución comunista de Mao Zedong. Y ciertamente en 2001, en julio, hubo un incidente con un caza y un avión estadounidense, un caza chino, y obligó a aterrizar en la isla de Hainan. Fue portada importante, pero esa situación se reveló como pasada en el 11 de septiembre, girando estrategias, como diría el profesor Oscar Vara en su canal y también en La Sexta, en el programa de Antonio García Ferreras, en Al Rojo Vivo. Ciertamente cambió el tercio y llevó a Irak, a Afganistán, en vez de hacer la confrontación estratégica con respecto a China, dando la oportunidad en 2 décadas para China prepararse para la confrontación comercial, económica y, derivado de esto, también militar con los Estados Unidos de América. Cosa que tiempo después empezó a reflexionar ya con George Bush en el final del mandato, un poco con Obama y luego un poco dicen que con el señor Trump, pero fundamentalmente con el señor Biden. Los cómplices de ATA en Salou continúan fugados. Ciertamente el recorrido de la trama con a las 10:03 el vuelo de United Airlines 93 secuestrado se estrella a 128 kilómetros de Pittsburgh. Nunca se sabrá qué ocurrió en su interior. Hicieron una película, pero se puede decir que en buena medida es especulativa. A las 10:05 la torre sur del World Trade Center se desploma de pronto y aplasta a cientos de personas en su interior. A las 10:29 se hunde la torre norte del World Trade Center, causando centenares de víctimas más. Todo el sur de Manhattan queda cubierto por una nube de polvo y escombros. Fue algo tremendo lo que vimos allí. Bush impone una justicia bajo sospecha en Estados Unidos. La oportuna excusa del atentado, la ley patriota, la Patriot Act, que se pasó por el Congreso. El FBI y la CIA desoyeron varios avisos y amenazas. Los atentados han dejado al descubierto el deterioro del sistema de espionaje. El señor Tenet, que era el responsable de la CIA, tuvo importancia capital porque eran elementos estancos. Héroes de todos los tiempos modernos, los bomberos de Nueva York. Ciertamente, una memoria establecida ahí con el tema de los bomberos aquí, y la policía también, importante, que se desplazó al sur de Manhattan, en la zona cero.
ciertamente todo aquello merece la memoria, no solamente por el parque que finalmente se hizo en el hueco de los dos torreones que se cayeron y que ahora solamente nos quedan en documentales y en películas que se hicieron previamente, como por ejemplo Inteligencia Artificial, la última película en la que aparecieron, aquella de Steven Spielberg con trasfondo en una trama creada por Stanley Kubrick. Nadie sabe cuántos sin papeles fueron sepultados, un asunto que también estaba ahí. Los supuestos efectuadores del atentado, como fueron Mohamed Atta y todos los compinches, que en buena medida eran originarios de Arabia Saudí. Bush tiene en posición las fuerzas para invadir Irak. El tema de cómo atacar, especulaciones que se daban en aquel momento con mapas, planos, el modelo afgano, ataque aéreo masivo desde el norte con Turquía como principal base de operaciones y luego guerrilleros kurdos y un pequeño número de tropas de Estados Unidos avanzando sobre Bagdad. Luego la sorpresa de octubre, el segundo modelo, ataque aéreo masivo para diezmar las defensas de Saddam Hussein, acto seguido ataque fulgurante de 50.000, 70.000 paracaidistas e infantería mecanizada desde Arabia Saudí y desde Kuwait, y la invasión se haría extendiendo desde la capital al resto del país una vez tomada Bagdad. Y la tormenta del desierto Light, una fuerza de invasión masiva irrumpe desde los flancos para destruir los blancos enemigos, en parte desde el sur, Arabia Saudí y Kuwait, desde toda la frontera sur, y en parte a través de los Peshmerga en el ámbito kurdo en el norte. Y luego Estados Unidos solo desplegaría 250.000 hombres, la mitad que en la anterior guerra, para converger sobre Bagdad. Era lo que se estaba especulando respecto a la posibilidad de la invasión que se sucedería a partir del 16 de marzo del año 2003. Occidente cierra los ojos ante la represión. ¿Dónde acecha ahora el peligro? Porque es interesante. La promoción de la democracia y las libertades ya no están en la lista de objetivos del mundo civilizado. Sudán. En 1998 Estados Unidos atacó el país por sus vínculos con Al-Qaeda, acusada por los atentados contra las embajadas norteamericanas en Kenia y Tanzania. Somalia. Estados Unidos afirma que existen bases de Al-Qaeda aquí, en Somalia. Gran parte del país está dividido en feudos que controlan los señores de la guerra. Tercero, Yemen. Antiguo refugio de Bin Laden. Estados Unidos cree que sus hombres estaban tras el ataque contra el destructor USS Cole en el año 2000, en el que murieron 17 soldados. En diciembre, las autoridades yemeníes atacaron aldeas en las que se sospechaban que había miembros de Al-Qaeda. Irak. Bush acusa a Bagdad de haber maquinado la fabricación de anthrax, gas nervioso, de armas nucleares durante más de una década. No se descarta una ofensiva aérea mayor de la de diciembre de 1998. Irán. Estados Unidos le acusa de almacenar armas de destrucción masiva y de exportar el terrorismo. 6. Pakistán. En la década de 1980, Washington invirtió grandes sumas de dinero en ayuda para luchar contra la invasión soviética de Afganistán. Intensa actividad de grupos terroristas de integrismo islámico talibán. 7. Afganistán. Sufre una inestabilidad crónica y su economía se encuentra en estado ruinoso. Son constantes las luchas por el poder y el territorio entre los comandantes locales. Se sospecha que hay militantes de Al-Qaeda ocultos en las montañas de Spingar, en el sur del país. Grupos talibanes o terroristas cometen continuos atentados y tratan de asesinar al presidente Karzai. Tayikistán, fronterizo con Afganistán, ha sido acusado por sus vecinos de tolerar campos de entrenamiento para rebeldes islámicos en su territorio. 9. Uzbekistán prestó su espacio aéreo a Estados Unidos durante los bombardeos de Afganistán. Washington sostiene que el movimiento islámico de Uzbekistán mantiene vínculos con Al-Qaeda y supone una amenaza para la región. 10. Corea del Norte. Estados Unidos acusa a Pyongyang de estar almacenando armas de destrucción masiva susceptibles de ser usadas por terroristas. Bush lo considera integrante, junto con Irán e Irak, del eje del mal. Filipinas. Washington ha prestado apoyo logístico a Manila en su campaña contra Abu Sayyaf, grupo musulmán vinculado a Osama Bin Laden desde los años 90. 12. Malasia.
Dos de los supuestos secuestradores del 11S fueron filmados durante una reunión en Kuala Lumpur con otros efectivos de Al-Qaeda. Al parecer, miembros de mujahidines de Malasia estuvieron en Afganistán. Indonesia, el gobierno ha afirmado que miembros de Al-Qaeda han estado combatiendo en la isla de Sulawesi. Se presume que el grupo terrorista local Lashkar-Jihad tiene vínculos con Al-Qaeda y no podemos olvidar inmediatamente que la isla de Bali, de Indonesia, el 12 de octubre de 2002 sufrió un importante atentado que merece honra y memoria junto a todos los demás. El 11 de marzo de 2004, el 7 de julio de 2005 en Londres. Ciertamente todo debe ser recordado. La memoria colectiva. Callejón sin salida de las investigaciones. Los ingentes recursos empleados para perseguir y desmantelar a Al-Qaeda no han aportado resultados. Por lo menos no el 11 de septiembre de 2002. Israel ha utilizado la crisis para deslegitimar a Arafat, pero recordemos ciertamente, Arafat y su movimiento, el 11 de septiembre de 2002 es cuando se plantean dejar de cometer atentados contra civiles en territorio de Israel. Recordemos, años 90, cuando luego tenemos en el siglo XXI ataques como la de la sala Bataclan, en Niza, el camión aquel que fue, o en versión más pequeña, en el mercado de Navidad, en Múnich y en Berlín. Todo eso surgía cuando atacaban con coches bombas personales, es decir, mujeres embarazadas y niños entrando en pizzerías, en discotecas, en centros comerciales en Israel y inmolándose en locales civiles. Recuerdo, pizzerías, discotecas, centros comerciales. Años 90. Por eso era muy fácil, pero muy fácil, que Israel deslegitimara a Arafat. Estados Unidos premia al rey Mohammed VI, el monarca marroquí, refuerza el papel de aliado de Washington gracias a su campaña antiterrorista. Y ciertamente ahí tenemos a la operación Romeo Sierra de julio del año 2002 para la memoria de lo que se ha olvidado. Se ha olvidado completamente. Un cataclismo en los mercados financieros. La economía pendiente de una W. Y ciertamente el turismo mundial frena de golpe su crecimiento. Un año de pesadilla para la aeronáutica. Hollywood, después del pánico audiovisual, que tuvo su impronta, no solamente inmediatamente, sino también con posterioridad. Aquí tenemos la información respecto al especial de televisión española. Todas las claves, especial informativo, 11 de septiembre, un año después. Ciertamente no podemos olvidar lo que pasó con Spider-Man. El tráiler que terminaba con esa maravilla de la tela cogiendo entre las dos torres gemelas un helicóptero de los malos que iban escapando y con la musiquilla de Spider-Man, aquella película de Sam Raimi que se iba a estrenar en 2002 a principios y que retiraron no solamente el tráiler sino películas que tenían el tráiler, porque recordemos en las cintas VHS venían 2, 3 o 4 trailers al inicio antes de ponerte la película, cosa que veíamos cuando alquilábamos películas en el videoclub. O otra de esas cosas que la gente ha olvidado porque han pasado 20 años y ya los videoclubs prácticamente no existen, si es que queda alguno. Y ciertamente las plataformas de streaming han sustituido a los videoclubs, pero ciertamente eso sería otra historia, pero impactó en el cine y en narrativas que contaron después. En 2005, la película La Guerra de los Mundos, con Tom Cruise y con Steven Spielberg, de director, tiene mucho de trasfondo del 11 de septiembre. Estamos hablando de 2005 respecto a el 11 de septiembre de 2001. Por tanto, ciertamente es algo que tuvo mucho impacto en el momento y que tuvo perdurabilidad en la narrativa porque impacta a la persona en las emociones y la hora de narrar en el ámbito cinematográfico es una forma de trasladar esas emociones a la gran pantalla. Transmitir, contar los relatos, como hacíamos cuando estábamos en el fuego y contábamos en la época prehistórica qué había pasado en el día o los sucesos extraordinarios, con parábolas y con historias fantásticas que recurrían a el viento, detrás tiene un dios o el dios de la luna, del sol, de la naturaleza que permite
Bueno, por lo tanto, ciertamente eso, como lo hacíamos entonces, pues evidentemente lleva a que la nueva narrativa hollywoodiense evidentemente tuviera impacto y las películas que fueron posteriores al 11 de septiembre tuvieran un giro inevitable. 11 de septiembre, un año después, El Correo, a través de quien se convirtió durante un tiempo otra vez en el edificio más elevado en la zona de Nueva York, Manhattan, como es el Empire State Building, construido en los años 30 y que ciertamente hasta la construcción de la nueva Torre 1, del nuevo World Trade Center, pues ciertamente tuvo el deshonroso papel, porque no hubiera gustado a nadie tener que ver no solamente esas torres arder, sino ver caer espíritu de superación de los años 70 con ingeniería japonesa, como la Torre Picasso de Madrid, que es un recordatorio fuera de Manhattan del estilo arquitectónico que estaba detrás de las Torres Gemelas. El ascenso al paraíso de Mohamed Atta, evidentemente, de quienes atacaron los aviones, el pánico, el Pentágono, el avión de Pensilvania, el World Trade Center, reducido a cenizas. Giuliani, que se erigió como una figura importante, las velas del recuerdo, el dolor. Testimonios de la gran tragedia americana, evidentemente, los que murieron dentro de la torre, los que murieron siendo policías, siendo pasajeros de los aviones, muchas víctimas, y todas merecen memoria y recuerdo. Yo recuerdo en donde estuve, estaba aquí mismo. Esta habitación tenía otra composición, había una televisión ahí detrás, estaba jugando al Capitalism Plus, en esta zona de aquí, donde está el armario, había el ordenador estaba allí y jugaba al Capitalism Plus mientras estaban atacando la primera torre y después estuve viéndolo y tuve un vídeo en VHS grabando lo que en Antena 3 se dio y tengo la grabación de 4 horas de lo que sucedió entre las 4 de la tarde y las 8. Aquella tarde fuimos a visitar a mi querida mamá, a Santucho, a la Campa del Muerto, a la Campa Basagate. Y ciertamente allí estuve en el lugar donde hace 40 años, en esa misma, ahora, en 1983, es decir, 40 años pasados, en esa habitación yo pasé la noche de la inundación de Bilbao, de la inundación de agosto de 1983, en esa habitación. Y en esa misma habitación, que puedo decir que en parte era mía, entre comillas, con todas las comillas, para una habitación en una casa muy pequeña, pues ciertamente estuve viendo en la televisión, porque era la noticia del momento, toda aquella circunstancia, en esa visita que teníamos que hacer a mi querida a mamá, es decir, abuela, en el caso materno. Y por tanto, ciertamente es algo que no puedo olvidar. Aquello que se suele decir: ¿dónde estabas cuando atacaron las Torres Gemelas? Yo sé lo que estuve haciendo todo el día y yo sé lo que viví en aquel día. Bomberos, Javier Ortega, todavía cierro los ojos y veo cuerpos cayendo, gente que estuvo allí, testigos de primera mano, por supuesto, que es importante. Luis Rojas Marcos, psiquiatra y director del Sistema de Salud de Nueva York, el 11 de septiembre. Entre comillas, estamos acostumbrados a salir de casa y volver vivos. El terrorista tiene algo de psicópata y lo justifica con una ideología que no tiene en cuenta a la víctima inocente. La tragedia nos ha permitido ver que somos frágiles. Yo no creo en los cumpleaños, solo cumplir un día de vida es maravilloso. Dejé mi despacho próximo a la zona cero porque olía demasiado a muerte física y humana. Ciertamente es un tema duro, muy duro. Vivos por accidente en Wall Street. Cantor Fitzgerald perdió a 657 empleados. Sus compañeros cuidan ahora de sus familias. El vertedero Staten Island, donde fueron depositados y analizados los escombros, se ha convertido para los neoyorquinos en tierra sagrada. Tierra sagrada. Cementerio de los Colosos, olor pestilente que impregna al vertedero de Fresh Kills, medio kilómetro antes de llegar a la explanada, donde se han escutado los restos del World Trade Center.
es metano, explica el agente Jerry Wongo, empolvado hasta las orejas. La materia orgánica se descompone y si no se extrae del subsuelo provoca explosiones. 175 acres, 70,8 hectáreas de explanada árida y desértica de la que los camiones han esculpido durante 9 meses 7.000 toneladas diarias de hierros y escombros son un cementerio inhóspito para los colosos y sobre todo desgarrador y desagradecido. Por aquí no han desfilado autoridades ni famosos, sino cientos de vaporosas figuras blancas cuya personalidad se difuminaba bajo las máscaras. La actividad no solo ha sido extenuante, turnos de 12 horas diariamente a la intemperie, sino emocionalmente desgastadora y desgarradora, definen los trabajadores. Solar de la discordia. Ninguno de los proyectos presentados ha satisfecho a las víctimas e inversores. Al final se acabó haciendo las nuevas torres con el hueco para las dos torres principales, la torre 1 y la torre 2, recordando esa situación en buena medida cercano a lo que había Memorial Triangle, Memorial Garden, Memorial Plaza, Memorial Promenade, Memorial Square y Memorial Park. La piscina que recuerda el hueco donde se asentaban las dos torres, es el memorial perdurable que se estableció en los días siguientes del 11 de septiembre de 2001 con aquellos potentes focos que mantenían la silueta de las dos torres hacia el espacio. Hay quien dice que para ocultar el efecto Cherenkov de una teoría de la conspiración que es bastante ridícula porque luego incorpora la necesidad de un huracán que oportunamente pasara para limpiar el terreno y sacar la radiación en dirección al mar. Demasiado rebuscado, ¿verdad? La odisea de embarcar a un aeropuerto blindado, pasajeros de confianza. Evidentemente la situación de los aeropuertos y la prestanza respecto a lo que se podía o no podía hacer después del 11 de septiembre cambió en los aeropuertos. La vigilancia, los cacheos, todos lo sabemos lo que significó. La esperanza solo me duró 48 horas, dice Juan Luis Pío, padre de la única víctima española. Lo tenía asumido desde el primer momento, relata el abogado madrileño. Giuliani, un alcalde salvado para la historia por la tragedia. Político que mejor reaccionó el 11 de septiembre. Es un héroe que ha redimido su polémico pasado y después lo tiró por el ducto con su relación con Donald Trump, volviendo a ser la misma mierdecilla que era en los años 90. Soldados espías contra Al-Qaeda. Bush recorta derechos civiles y refuerza el espionaje, pero no ha acabado con la red. Y aquí tenemos un cartel estilo oeste de Wanted, Dead or Alive, Osama Bin Laden, que estaba detrás del USS Cole del año 2000, estaba detrás de Dar es Salaam y Nairobi en el ámbito de Kenia y Tanzania, el ataque a las embajadas de la capital de Kenia y Tanzania de los Estados Unidos. Afganistán, la difícil pacificación. En octubre se llevó a cabo la intervención en Afganistán, el 7 de octubre concretamente. Yo estaba jugando no muy lejos, cerca de Videzábal, camino que utilizaba en mi dirección a mi colegio. Estaba jugando a rol en casa de un amigo que cumple años el día 5 de julio, curiosamente. El día después del Día de la Patria, de la Independencia de los Estados Unidos. Y cuando volví a casa nos enteramos ciertamente que habían iniciado. Lo que luego en diciembre hubo la ronda de recogida de fondos y en Múnich, a través de las Naciones Unidas, la Loya Jirga, asamblea de notables para la reconstrucción en Afganistán, y a través de los estándares de Naciones Unidas. Es decir, que después del ataque a Afganistán, en parte en base al artículo 5 de las naciones vinculadas a la OTAN, pues ciertamente tenemos ahí que fue hecho mediante los estándares de Naciones Unidas. Pero ciertamente después del 2001 en Afganistán hasta el 15 de agosto de 2021 las cosas no se hicieron suficientemente bien, a fuer de que la realidad nos lo dice. Pero no podemos olvidar lo que hizo Donald Trump en los países del Golfo, en los Emiratos y en Qatar, traicionando a el gobierno
instalado en Kabul en su mandato. Pero eso es harina de otro costal, ciertamente. Vascos en la zona cero, 4 residentes de Euskadi explican sus nuevas impresiones sobre Estados Unidos. Ainhoa Arteta, su mentalidad ha cambiado. Fernando Fernández de Landa, se les rompieron todos los esquemas. Aitor Ibarrola, se ha desatado una especie de histeria. Y Juan Ignacio Vidarte, director general del Guggenheim de Bilbao, Nueva York, es un ejemplo de coraje. La industria turística de Nueva York, que generaba 17.000 millones de dólares al año, intenta reponerse del golpe. Un mal viaje, ciertamente. Fue importante luego la separación que tuvo Nueva York y el ámbito eurooccidental con la invasión de Irak, respecto a la incardinación de la ausencia de reconocimiento, pero el tiempo lo curó eso. Lo mismo que curó la memoria de esta situación para la gente volviendo a la ciudad de la Gran Manzana. El show debe continuar. Cine y cómic han alimentado el patriotismo acrítico, como sucedió tras la Segunda Guerra Mundial. Capitán América muestra su tristeza sobre las ruinas. Luego el Capitán América sería un personaje de cine. Phil Alden Robinson. Los filmes de acción se han convertido en dramas tras el 11 de septiembre. Y ciertamente ahí tenemos ligeramente groggy la situación en la zona cero. Ciertamente la memoria a través de esta lectura de prensa podría haber sido un poco más larga, pero creo que lo podemos dejar aquí. Y la memoria ciertamente con esos especiales del periódico y del diario Correo de Vocento con la memoria del 11 de septiembre. Y ahí lo recordamos con el primer aniversario del 11 de septiembre de 2002. Todavía en carne viva y ciertamente con presencia en estos dos medios en representación de todos los demás. Y sin más, queridos patitos, eskerrik asko, agur bero bat, beti jelpian.